Hay noches en las que no hace falta que nadie confirme nada para notar que algo grande se está moviendo en los despachos del Barça, y esta es una de esas. La sensación dentro del club es clara. Se está preparando un golpe sobre la mesa que puede cambiar muchas cosas de cara a la próxima temporada. Porque mientras muchos miraban hacia otros nombres, el Barcelona ha avanzado en silencio hasta dejar muy encarrilado el acuerdo con Alessandro Bastoni, uno de los centrales más sólidos del fútbol italiano y pieza clave del Inter en los últimos años. Lo que llega desde Italia no son simples rumores. Las conversaciones han ido más rápido de lo esperado, y lo más importante, el propio jugador ya ha dado el primer paso aceptando la propuesta deportiva del Barça. Un contrato largo, de 5 temporadas, con un proyecto que le coloca como referencia en la defensa. Y aquí está el detalle que marca la diferencia. El club ha decidido romper su propia línea de contención salarial para hacer viable la operación, ofreciendo prácticamente el doble de lo que Bastoni percibe actualmente en el Inter. Esto no es casualidad. En el Barça tienen claro que la defensa necesita un líder con jerarquía, alguien que entienda el juego desde atrás, que saque el balón con criterio y que no se esconda en los momentos grandes. Bastoni encaja exactamente en ese perfil. Mientras tanto, en Milán empiezan a asumir que la situación es complicada, porque igualar esa oferta hoy por hoy es casi imposible dentro de su estructura económica. La estrategia del Barcelona ha sido muy directa. Primero convencer al jugador y eso ya está hecho. Ahora queda lo más delicado, negociar con el Inter. Se habla de cifras que podrían moverse entre los 60 y 80 millones, aunque el club catalán trabaja en fórmulas para rebajar el coste, incluyendo posibles jugadores en la operación. Y aquí es donde todo puede cambiar en cualquier momento, porque en cuanto se sienten ambos clubes, cada detalle va a pesar. En el entorno del Barça hay optimismo real. Se han paralizado otras opciones defensivas porque la apuesta es total. Saben que tener el sí del jugador les coloca en ventaja y también mete presión al Inter, que no quiere llegar a los últimos años de contrato sin haber cerrado una venta fuerte. Esto está muy vivo y en cualquier momento puede dar un giro definitivo. Escriba Visca el Barça si crees que este fichaje puede marcar un antes y un después en la defensa del equipo. Pero mientras todo esto se mueve en los despachos, lo que pasó en el campo con la selección española también ha dejado mensajes que dentro del club no han pasado desapercibidos. El seleccionador de Serbia fue muy claro tras enfrentarse a España y sus palabras han resonado especialmente en Barcelona. No habló solo del equipo, habló de nombres propios que hoy representan el presente y el futuro del Barça. Se detuvo en Lamine Yamal y no fue el típico elogio superficial. Habló de su madurez, de cómo toma decisiones con una naturalidad que no corresponde a su edad. Comentó que no es solo un jugador de regate o velocidad, sino alguien que entiende cuándo hacer daño y cómo hacerlo. Y eso, para un entrenador rival, es lo que más preocupa, porque no se trata de pararle una vez, sino de estar pendiente de él todo el partido. Y luego apareció el nombre de Pedri, y ahí el tono cambió. Más respeto, incluso admiración. Lo definió como ese tipo de futbolista que no necesita hacer ruido para dominar un partido. El que ordena, el que da pausa, el que acelera cuando toca, de esos que hacen mejores a todos los que tienen alrededor. Y eso, para cualquier equipo, es oro puro. Desde fuera están viendo lo que quizás dentro a veces se da por hecho, que el Barcelona sigue formando jugadores con una identidad muy marcada, jugadores que entienden el juego, que no se esconden, que tienen personalidad. Y eso explica por qué España mantiene un nivel competitivo tan alto, cuando muchos de esos futbolistas vienen directamente de la dinámica del Barça. Todo esto no es casualidad, y dentro del club lo saben, porque mientras se habla de fichajes y cifras, también hay una base que sigue creciendo desde dentro, y cuando esas dos cosas se alinean, es cuando los equipos vuelven a competir de verdad en Europa. Deixe la Masia nunca falla, si confías en que el futuro del Barcelona sigue estando en casa. Y ojo, porque lo que viene ahora puede abrir otro debate importante dentro del club. Y no es un tema menor, porque el nombre que empieza a generar ruido en los despachos no es cualquiera, es el de Alejandro Balde. Y aquí la situación no es tan simple como parece desde fuera. Dentro del club lo consideran una pieza importante, un lateral con recorrido, formado en casa, con margen de crecimiento y personalidad para asumir el peso del escudo.
Pero al mismo tiempo, la realidad económica sigue apretando, y cuando llegan propuestas fuertes, todo se pone sobre la mesa. Desde Inglaterra ya se han movido. Liverpool y Manchester United siguen de cerca su situación, atentos a cualquier señal que indique que el Barça podría abrir la puerta a negociar. Y no solo eso, porque desde Arabia también están preparados para entrar con cifras que cambian cualquier conversación. Ofertas que, sin rodeos, ayudarían al club a resolver gran parte de sus problemas con el fair play financiero. Aquí es donde aparece una figura clave, Jorge Méndez. No es la primera vez que pone sobre la mesa escenarios de salida para Balde. Ya lo hizo antes de su renovación, con propuestas que habrían solucionado muchas cosas en el corto plazo. En aquel momento, el club decidió proteger al jugador y apostar por él con una cláusula altísima, dejando claro que no querían perderle. Pero el contexto ha cambiado, y ahora cada decisión se analiza desde otro ángulo. Lo importante es que, hasta hoy, Balde no ha mostrado intención de salir. Se siente parte del proyecto, entiende lo que significa este club y sabe que su sitio está en el campo, creciendo partido a partido. Pero en el fútbol moderno, las decisiones no siempre dependen solo del jugador, y cuando entran cifras grandes en juego, todo puede evolucionar rápido. En el Barça no hay una decisión tomada, pero sí hay debate. Y ese debate tiene que ver con algo muy claro. Si llega una oferta fuera de mercado, ¿se puede rechazar sin comprometer el futuro del equipo? Es una de esas preguntas que dividen opiniones dentro del club y que pueden marcar el rumbo del próximo verano. Deixe confío no Barça, si crees que el club sabrá tomar la mejor decisión en este caso. Mientras tanto, desde la selección española también han llegado mensajes que refuerzan todo lo que se está construyendo. Luis de la Fuente habló con calma, pero dejando ideas muy claras sobre lo que está viendo en sus jugadores, especialmente en los que vienen del Barcelona. Y cuando se refiere a Lamine Yamal, lo hace como alguien que ya juega con mentalidad de veterano, sin miedo, sin dudas, sabiendo cuándo asumir riesgos. No se quedó ahí. Con Pedri fue todavía más preciso, destacando algo que muchos entrenadores valoran por encima de todo, su capacidad para entender el partido antes que los demás. No se trata solo de tocar el balón, sino de interpretar cada momento, de dar equilibrio cuando el equipo lo necesita y de sostener al grupo cuando el partido se vuelve incómodo. Si eres culé de verdad y quieres enterarte antes que nadie de lo que pasa en el club, suscríbete ahora porque aquí seguimos cada movimiento del Barcelona. El seleccionador dejó entrever algo que en el Barça conocen bien, que estos jugadores no aparecen por casualidad. Son el resultado de una idea, de una forma de trabajar, de una identidad que sigue viva, y cuando esa identidad se traslada a la selección, todo encaja de manera natural. Por eso, cuando se habla del presente del Barcelona, no se puede separar lo que ocurre en el club de lo que se ve con España. Son piezas del mismo modelo, y si a eso se le suman decisiones acertadas en el mercado, el escenario puede cambiar más rápido de lo que muchos imaginan. Lo que está en marcha ahora mismo no es solo un fichaje, ni una posible venta, ni declaraciones bonitas tras un partido. Es algo más profundo, una reconstrucción que se está haciendo paso a paso, con aciertos y con dudas, pero con una dirección clara. Y lo que viene en las próximas semanas puede terminar de definir todo. Escriba o Barça siempre vuelve. Si sientes que este club está cada vez más cerca de recuperar su sitio entre los grandes de Europa. Y en medio de todo este escenario, hay un detalle que dentro del club empieza a tomar cada vez más peso y que puede terminar condicionando varias decisiones a la vez. Porque no se trata solo de fichar o vender, sino de encajar cada movimiento dentro de una estructura que todavía está bajo vigilancia constante. El margen es corto, y cada operación tiene que responder no solo a lo deportivo, sino también a lo económico. Por eso, el posible fichaje de Bastoni no se entiende sin mirar lo que puede pasar en otras posiciones. El Barça sabe que para dar un paso adelante necesita equilibrio, no solo nombres. Y ahí es donde entra esa sensación de que el verano no será tranquilo. Habrá salidas, ajustes y decisiones que no gustarán a todos, pero que se consideran necesarias dentro del plan que se está construyendo. En los despachos hay una idea muy clara. Volver a competir en Europa no admite medias tintas. O se arma un equipo con personalidad y nivel real, o el riesgo de quedarse a medio camino sigue presente. Y esa exigencia es la que está empujando a la directiva a moverse con determinación, incluso en escenarios incómodos.
Mientras tanto, el entorno del vestuario también percibe ese cambio. Los jugadores jóvenes sienten que el club vuelve a exigir como antes, que no basta con tener talento, que hay que responder en los partidos grandes. Y eso, para nombres como Lamine o Pedri, no es una carga, es una oportunidad de consolidarse como líderes de una nueva etapa. Desde fuera, lo que más llama la atención es cómo el Barça está recuperando poco a poco una idea reconocible. No es algo inmediato, ni perfecto, pero empieza a haber señales. El equipo quiere el balón, quiere mandar, quiere asumir riesgos, y cuando eso se sostiene en el tiempo, es cuando el respeto vuelve. También hay otro factor que no se puede ignorar, el peso del escudo. Porque en cuanto el Barcelona da señales de estabilidad, el mercado reacciona. Jugadores que antes dudaban, ahora escuchan. Operaciones que parecían imposibles, empiezan a tener sentido. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con nombres importantes que ya miran al Camp Nou como una opción real. Todo esto está generando una expectativa que hacía tiempo no se sentía con esta intensidad. No es euforia, es algo más contenido, más consciente, pero igualmente potente. La sensación de que el club está ordenando sus ideas y preparando algo serio. Y justo cuando parece que todo empieza a encajar, siempre aparece ese momento en el que una decisión lo puede cambiar todo. Una venta inesperada, una negociación que se acelera o una oportunidad de mercado que obliga a reaccionar rápido. Ahí es donde se verá realmente hacia dónde quiere ir este Barcelona. Porque lo que está en juego no es solo la próxima temporada, es la imagen del club en los próximos años. Y cada paso que se dé ahora va a tener consecuencias directas en ese camino. Deixe, nadie derriba el Barça. Si crees que este equipo está preparado para volver a competir al máximo nivel. Y atención, porque hay un último punto que todavía no se ha puesto del todo sobre la mesa. Y puede ser el que termine de encender todo esto aún más. Si quieres estar siempre un paso adelante en las noticias del Barcelona, suscríbete ahora porque aquí contamos lo que está pasando dentro del club. Porque dentro del club ya se empieza a hablar de un posible movimiento inesperado que no estaba en los planes iniciales. Una operación que podría liberar espacio, ajustar cuentas y abrir la puerta a una última incorporación de peso. No hay nombres confirmados todavía, pero sí una certeza. Si se activa, cambiará el escenario en cuestión de días. En el Barça saben que estos momentos no se repiten muchas veces, o se aprovechan o se dejan pasar. Y cuando el club decide moverse, lo hace para volver a competir donde siempre ha pertenecido. Declare, la Europa va a volver a respetar al Barcelona, si crees que este es el inicio de algo grande. Si quieres seguir cada paso de este proceso, cada giro inesperado y cada decisión que puede cambiar el futuro del club, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Aquí no se te va a escapar nada.